Y antes de indagar más en el tema que hemos escogido del terrorismo y los derechos humanos, me gustaría comenzar dándoles el contexto de este. El terrorismo en el Perú sucedió entre los años 80 y 2000. Aparte de ser un enfrentamiento armado y el episodio de violencia más intenso que el país ha vivido, fue un fenómeno que vulneró los derechos humanos de los peruanos. En el 2015, Abraham Siles recalcó que ante este episodio, el Estado tuvo una respuesta militarista, delegando funciones policiales a las Fuerzas Armadas, habilitó estados de emergencias casi permanentes y se aprobó la legislación penal de emergencia, que restringió muchos de los derechos fundamentales de las personas. En el curso, el tema del terrorismo y de los derechos humanos lo hemos podido ver en la semana 11, 12 y 14. En la semana 11 vimos el tema de la situación económica en el Perú en la década de 1980. En esta semana se supo que la crisis económica en estos tiempos solamente favoreció más al progreso y al surgimiento del terrorismo por la pobreza y la exclusión de la población, que la hacía mucho más vulnerable. De igual forma, este habilitaba al Estado para enfrentar al terrorismo de manera efectiva y respetando los derechos humanos. En la semana 12 también vimos el conflicto armado interno, el terrorismo y la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y cómo los derechos humanos de la población civil fueron violados tanto por el terrorismo como por el mismo Estado. Por último, en la semana 14 se habló de la respuesta autoritaria por parte del Estado, es decir, del gobierno de Fujimori, del año 1990 a 2000. Este implementó una estrategia drástica contra el terrorismo y si bien fue exitosa a largo plazo, en el proceso se debilitó la democracia y se violó gravemente los derechos humanos. Como grupo comprendemos que el terrorismo en el Perú no surgió de una manera espontánea, sino que se alimentó de una realidad que llevaba décadas acumulándose en este país. La desigualdad estructural, la pobreza extrema y el abandono sistemático del Estado. Al revisar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, observamos que las zonas más devastadas por la violencia fueron precisamente aquellas donde el Estado no había estado prácticamente presente. La CBR explica que muchas regiones rurales carecían de servicios básicos esenciales, como lo es la educación, la salud, la seguridad, y además de que las poblaciones indígenas y campesinas hayan estado históricamente marginadas dentro de este país. Para nosotros, esta causa revela que hay un punto crucial desde un enfoque de los derechos humanos, cuando el Estado falla en garantizar derechos fundamentales como es la educación, la salud, la seguridad y el acceso a la justicia, se debilita profundamente el vínculo entre ciudadanía y institucionalidad. Ese debilitamiento permitió que discursos violentos encontraran un terreno fértil en comunidades que llevaban años queriendo ser escuchadas. Por eso, la causa del terrorismo en el Perú no solamente era una ideología extremista, sino también se marcaba en la desigualdad, en el abandono en millones de peruanos. Ahora paso a las consecuencias. Una de las consecuencias más profundas y dolorosas del terrorismo en el Perú fue la violación sistemática y masiva de los derechos humanos, que dejó heridas que aún no terminan ser cerradas en la actualidad. Al volver a analizar la CBR, identificamos que la violencia subversiva provocó asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos de comunidades enteras. Es por eso que la mayoría de las víctimas en aquella época eran quechohablantes y campesinos, lo cual demuestra que esos sectores históricamente ya eran discriminados. Fueron también las zonas más golpeadas por la violencia que sucedió. Para nosotros, esta consecuencia no se permite únicamente visualizarse en cifras. La sentimos como un trauma colectivo que aún se expresa en familias que buscan justicia, en comunidades desplazadas y ciudadanos que desconfían de las instituciones encargadas de protegerlos. Las pérdidas humanas, el miedo heredado y la fragmentación del tejido social siguen presentes en la actualidad, afectando nuevas generaciones. Desde un enfoque de los derechos humanos entendemos que estas consecuencias exigen una acción permanente de memoria, recapacitación, justicia y reconciliación. Yo soy Juan Diego Uribe y en esta ocasión le voy a preguntar a mi tío Luis Sánchez, un historiador de la Universidad Federico Villarreal, un par de preguntas acerca de la época del terrorismo. Buenos días.
¿Cómo percibía la actuación del Estado y de los grupos armados? ¿Qué entendía que estaba pasando según la información que se daba? Esa era una época de caos total. Lo que tú veías en la televisión todos los días sobre atentados terroristas, sobre los coches bomba, y aparte veías en la calle militares y policías. Era una época de confusión. En los 80 yo era todavía menor de edad y no se entendía, pero se vivía con caos y con miedo. Entiendo. ¿Qué impacto cree que tuvo sobre las personas en su pensamiento político y a la hora de decidir candidatos? Yo creo que se generó una polarización muy fuerte. Por un lado, la gente que estuvo en contra y hasta ahora está en contra de lo que es el socialismo, el marxismo, por el discurso que daban y las acciones que cometían, y otro grupo que también se polarizó bastante por las acciones del gobierno que en algunos casos fueron excesivas. Bueno, eso es un tema debatible, pero yo creo que se generó una polarización muy fuerte y la gente, sobre todo, se generó una generación bastante conservadora y antipopulista, lo que yo considero. Entiendo, entonces podemos concluir que según lo que pasó en esa época, las nuevas generaciones eran más conservadoras y eran más cautelosas a la hora de escuchar discursos antisonantes. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Serapio Chacón, quien fue ex militar y quien tengo el honor de decir que es mi padre. Serapio, por favor, preséntate. Buenas noches, mi nombre es Serapio Chacón, soy técnico de segunda en retiro. Actualmente me encuentro ya como jubilado después de 33 años de servicio. Ok, Serapio, empezaremos con las preguntas, ¿sí? Ok. ¿Cómo describiría la situación de seguridad y la amenaza subversiva de Sendero Luminoso y MRTA en la zona donde usted fue destinado en el momento de su llegada? Bueno, la subversión en el tiempo, en los años 80, 85, 90 han sido los años más fuertes en cuanto a la inseguridad, el terrorismo y bueno, en esos tiempos se ha vivido una etapa muy dura no solamente para los militares, sino también para todo el personal civil, ¿no? Ok, ¿cómo era la situación en el terreno día a día? Bueno, el temor era que no podías tú salir, porque todos los días encontrábamos policías muertos, militares muertos, torres de alta tensión derribadas por cochebombas, edificios. Hubo mucho dolor, no solamente para nosotros como militares, sino también para el personal civil, el pueblo, que nada tenía que ver en esta guerra tan injusta, se puede decir. Ok, Serapio, muchas gracias por su tiempo y por colaborarnos. Al analizar en profundidad los pilares fundamentales de este trabajo, la evidencia documental y los testimonios reunidos, hemos llegado a una conclusión definitiva. El malestar violento prosperó en sitios donde el gobierno casi no tenía autoridad, y la respuesta gubernamental al intentar restablecer la calma no siempre estuvo a la altura de la ley o al respeto inherente a los derechos humanos. El Estado peruano, que debería proteger a la población, no solo dejó de cumplir esa responsabilidad, sino que en muchas partes del territorio se transformó en una fuerza que infundió un espanto igual al que intentaba eliminar. Las entrevistas nos brindaron un aspecto más personal y duro del enfrentamiento, la inseguridad constante, el peligro en cada ruta, la duda cotidiana y el pánico que sentía tanto la población como los encargados de encarar la agresión. Además, revelaron de qué manera esta época dejó profundas marcas en los hogares, forzados a vivir con angustia, callados y con la duda si sus parientes volverían a casa. Para que una república funcione como tal, necesita respaldar la ley sin nunca dejar de lado los ideales que la fundamentan. No obstante, durante los momentos más sombríos de la disputa, proteger el orden llegó a basarse algunas veces en acciones que iban en contra de los valores esenciales del respeto a la persona. El terrorismo hirió profundamente al país, pero la reacción del Estado al cometer excesos también dejó heridas que todavía duelen en grupos de personas y familias completas. Por ello pensamos que la alternativa más justa y la que habría representado mejor el ideal nacional habría sido un Estado cuya capacidad fuera revisada por organismos civiles y por la observación del resto del mundo. Para lograr esto, las representaciones diplomáticas, como lo son las embajadas en el Perú, debieron funcionar como extensiones auténticas de la nación, centros de monitoreo, espacios que denunciaran abusos, que exigieran estándares y que articularan la cooperación internacional con el fin de resguardar a los grupos más expuestos. Si el gobierno hubiera unido el sistema militar regulado, con la representación exterior clara y programas sociales dirigidos a las áreas desatendidas, habría podido combatir la violencia interna sin aumentar el padecimiento de quienes se suponía debía proteger. Finalmente, el mantener un estado de paz y equidad política en la población se trata de una tarea pendiente que requiere preservar la historia, salvaguardar al máximo los derechos de las personas, compensar a los afectados y renovar la confianza entre el gobierno y el pueblo. De esta forma, la nación será sólida sobre las bases seguras y no sobre los restos del temor y la violencia vivida.